Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, estrellas. En nuestra decoración navideña no pueden faltar. Acompañarme, que empezamos. Estrellas podemos hacer de distintas maneras y utilizando diferentes materiales. En el canal ya tengo algunos vídeos haciendo estrellas navideñas. Os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Pero hoy me apetecía utilizar este material, Porexpan de alta densidad. Este es un material que podéis encontrar, lo venden en planchas grandes y lo podéis encontrar en tiendas de bricolaje o en tiendas que vendan material de construcción. Voy a hacer dos para mi decoración. Como veis, aquí ya tengo una hecha. Pues voy a hacer otra un poquito más pequeña. Para ello, os descargáis la plantilla de una estrella de internet, la recortáis y la marcáis en el Porexpan. Yo la he marcado dos veces. Esta está al tamaño de esta plantilla, que la medida de punta a punta es de 20 centímetros. Pero voy a hacer otra más pequeñita, con lo que también marco esta plantilla, pero después le meto hacia adentro 1 centímetro en cada uno de los lados, con lo que se me queda una estrella de punta a punta de 17 centímetros. Pues vamos a hacer lo mismo que he hecho con esta otra. Si en vez de este material queréis utilizar el corcho de bolitas, el blanco, también lo podríais hacer. Os va a costar un poquito más porque puede que cuando estemos dándole forma aquí a los picos, que veis que son más estrechos que la parte central, bueno, pues puede que se os vayan saltando las bolitas, pero lo vais a poder hacer igual. Os va a costar un poquito más, pero si se os quedan orificios, que no os queda igual de liso que este, no os preocupéis porque después le vamos a dar un acabado y esas imperfecciones las podremos cubrir. La pieza de Porexpan que yo estoy utilizando es de 2,5 centímetros de ancha. Con el cúter bien afilado vamos a ir cortando la silueta de la estrella. Pues vamos a darle esta forma redondeada y que la punta de la estrella sea más estrecha que la parte central. Lo primero que vamos a hacer va a ser redondear todos los cantos, tanto de este lado como de este otro. Y vamos a ir poco a poco, haciendo filetitos, y si vemos que necesitamos volver a pasar por el mismo sitio, pues volvemos a pasar. Es preferible ir poquito a poquito, quitar trocitos pequeños, a querer quitarlo de una vez y pasarnos en el corte. Ya tenemos las aristas cortadas y ahora vamos a estrechar esta parte de aquí. Desde la parte donde empieza cada punta de la estrella, ponemos el cúter así en plano y vamos a ir cortando de menos a más. Lo dicho, ir poco a poco y así no os pasaréis en el corte. Vamos a hacerlo por este lado y después por el otro. Y ahora pasamos a una lija de grano medio. Esta lija que tengo ya está bastante viejecita, con lo cual una lija de grano fino también nos serviría. Y ahora vamos a pulir todos los cortes, a darle esta forma redondeada. Y vamos a hacerlo primero por un lado, como estamos haciendo hasta ahora, y después por el otro. Pues ya tenemos las dos estrellas listas. Como veis, se quedan imperfecciones, pero no os preocupéis porque ahora eso lo vamos a cubrir. Voy a utilizar masilla, tapagrietas. Para que me sea más fácil aplicarlo y que se adhiera sin ningún problema, voy a mezclar la pasta con cola blanca de carpintero y agua. 2 cucharadas de la masilla y 1 cucharada de cola blanca y vamos a mezclar.
y voy aplicando agua poquito a poquito. Tampoco quiero que sea demasiado ligera y cuando lo apliquen las estrellas me gotee. Si no tenéis masilla, pues también podéis utilizar yeso en polvo y lo voy a aplicar con un pincel, que sea viejecito porque esta pasta estropea bastante los pinceles. Lo hago por uno de los lados, dejaré secar y aplicaré por el otro lado. Una capa generosa que cubra bien la superficie. Pues ya están secas y lijadas. No lo he grabado como lo lijaba porque en este paso se hace bastante polvo y no quiero que se me estropee la cámara. Ya habéis visto que yo la masilla la he mezclado con cola blanca. Y también sabréis, y si no lo sabéis, ahora os lo comento, con la cola blanca podemos hacer craquelados. Bueno, pues al mezclar la masilla con la cola, seguramente os aparezca alguna grieta y eso es porque la cola blanca está haciendo el efecto de craquelado. No os preocupéis, no estáis haciendo nada mal, sino es por la cola blanca. ¿Qué queréis el acabado rústico? Os va a venir perfecto, genial. ¿Que no lo queréis? ¿Que queréis una superficie más suave, más lisa? Pues la masilla la mezcláis solo con un poquito de agua para hacerla un poquito más ligera y no le coloquéis cola blanca. Dicho esto, vamos a pasar ya a decorar. Yo sí que quiero un acabado rústico, muy rústico. De hecho, lo voy a conseguir utilizando este kit para hacer efectos de óxido. Me lo enviaron de Dipinto Di Blue y alguna de vosotras me habéis dicho que ya lo teníais en casa, pero que no lo sabíais utilizar. Bueno, pues hoy vamos a ponerlo a prueba. El enlace, por si lo queréis hacer igual que yo, os lo voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo. Este kit lo que contiene es los polvos de hierro y los reactivos. Y vienen en 3 tonos, el amarillo rojizo, marrón y el amarillo normal. He hecho unas pruebas para ver el efecto que hacía dependiendo del color de base que le pongamos. Por ejemplo, este yo le he hecho un rojo amarronado, este rojo otoño y un turquesa. La verdad es que le puse más polvos de los que debiera y el turquesa aquí apenas se aprecia, pero la verdad es que queda un acabado muy bonito, un óxido muy auténtico. Este otro, pues el fondo fue simplemente con un marrón chocolate. Estas zonas amarillentas que aparecen son los reactivos. También queda muy bonito. Dependiendo del tono que utilicemos nos saldrá el óxido más oscuro o más clarito. Aquí el que más utilicé fue el marrón, este, con un poquito de amarillo rojizo. Por eso ha quedado un poquito más oscuro que este otro. Luego tengo esta otra prueba, que aquí la base de color que hice fue en este marrón caramelo. Apliqué menos cantidad de polvos y utilicé los 3 colores. Y este es el acabado. Este es de momento el que más me gusta. Y este otro que aún se está secando, aún no ha hecho todo el efecto, porque tarda un par de horitas para que tenga el acabado final. Aquí lo que utilicé fue el fondo caramelo, este marrón clarito, y después apliqué a pinceladas este rojo otoño y el turquesa. Y he probado a colocarle menos polvos todavía, porque a mí el turquesa me gusta que se vea. De momento va haciendo efecto. Mientras tanto voy a trabajar con las estrellas y dejamos que este acabado termine. Pero bueno, todo esto hay que jugar, hay que hacer pruebas, dependiendo de la cantidad de polvos que pongamos o dependiendo del tono de reactivo que escojamos. Yo de momento este me está gustando bastante. Lo primero que voy a hacer va a ser tapar el poro a las estrellas. Para ello podéis utilizar gesso, cualquier tipo de imprimación o pintura acrílica blanca, que es lo que yo voy a utilizar. Aplicaré una capa y dejaré secar. Para ver si conseguimos otras tonalidades de óxido, para que veáis otra opción, las estrellas, el color base que voy a utilizar es gris marengo. Aplicamos una capa del color que escojamos y dejamos secar. Esta va a ser la base. No es necesaria que esté bien cubierto. Antes de seguir, os enseño cómo me ha quedado a mí la estrella pequeña con el fondo gris. He querido probar antes de grabároslo. Y bueno, este es el resultado. Sí que es verdad que al ser esta parte redondeada, aquí nos va a costar, este lado todavía no está hecho, esto está así del reactivo que se ha escurrido hacia abajo. No está mal,
pero no es la idea que yo llevaba para estas estrellas. Me gusta más con los fondos marrones. Solución, lo voy a lijar todo y volveremos a pintar. Y voy a cambiar el fondo gris por el marrón. Pero bueno, os quería enseñar para que vieseis cómo queda con otros colores. Pues ya he cubierto las dos estrellas, el gris que habíamos aplicado, con este marrón caramelo. Voy a intentar hacer este acabado. Tanto con este kit oxidante como cualquier otro que encontréis, se tiene que trabajar con la pintura húmeda. Así que vamos a hacer un lado, después haremos los bordes y después el otro lado. Vamos a ir por partes. Aplicamos la pintura y antes de que se seque aplicaremos los polvos de hierro. Estoy aplicando una buena cantidad para que tarde más en secarse y a mí me dé tiempo a trabajar. Lo aplico con un pincel, pero ahora le voy a dar toques con la esponja y crear una textura que se asemeje más al óxido. Los polvos de hierro y vamos a ir espolvoreando. Podemos aplicar más en unos lados, más que en otros. Dependiendo de la cantidad de polvos que apliquemos, el resultado variará, será diferente. No a todo el mundo nos va a salir igual, porque depende de muchas cosas, como ya os he dicho, de la cantidad de polvo de hierro que apliquemos y de los reactivos. Y ahora ya pasamos al líquido, al reactivo. Voy a utilizar el marrón y el amarillo rojizo. Y vamos a ir aplicando gotas. Empiezo por el marrón. Aplico las gotas y yo me he preparado aquí un pincel para ayudar a extender el líquido, que no quede concentrado en una parte, para que cubra toda la estrella. Este pincel que estamos humedeciendo con el reactivo para limpiarlo con alcohol. Siguiente color, amarillo rojizo. Cuando ya tenemos toda la estrella cubierta, toca esperar. Pues ya está seco y así es como ha quedado. Como os decía antes, dependiendo de la cantidad de polvos que pongamos y de las gotas oxidantes, de los reactivos, pues nos queda de una manera u otra. Si os fijáis, ninguno de los lados ha quedado igual. Pero este es el acabado que más o menos buscaba. Lo siguiente, barnizarlo. Yo voy a utilizar un barniz en acabado mate en spray. Lo voy a hacer fuera de cámara y le aplicaré un par de capas, dejando secar entre capa y capa. Y continuaremos con las estrellas. Para los colgadores voy a utilizar estas piezas que son las que van en las bolitas navideñas. Las que tengo son doradas y para que vaya a juego con la decoración que estoy haciendo, voy a darles color utilizando una pátina en cera en tono bronce. Pero antes de darle color tenemos que abrirle las patitas para que encaje bien en la puntita de nuestra estrella. Y lo pegamos en nuestra estrella. Con las estrellas ya terminadas, podríamos utilizarlas en cualquier tipo de decoración, por sí solas, colocándole aquí un bonito lazo y por aquí colgándole alguna borla, algunas bolitas, algún cascabel, y podrían ser una decoración por sí mismas o añadirlas a algo más, que es lo que yo voy a hacer, porque este año en vez de corona en la puerta voy a tener estas estrellas. Pues ya tengo aquí todo preparado para decorar mis estrellas. Yo no estoy comprando nada, estoy utilizando cosas que ya tengo de otros años. Cintas, puntillas, cuerdas, ramitas verdes, bolitas de estas, de acebo, en fin, que no voy a comprar nada. Vosotros podéis hacer lo mismo, reutilizar decoraciones de años anteriores. Lo primero,
la base para toda la decoración que va a ir después sobre ella. Yo estoy utilizando estas ramas que tengo, pero si tenéis una corona de estas de este tipo ya hechas o una corona de años anteriores, le quitáis la decoración que pueda tener y también os sirve como base. Pues con trocitos de alambre o cuerda vamos a ir insertando cada rama. Antes de seguir colocándole decoración, voy a colgar la estrella. Al final me he decidido a poner esta solo, la grande. Esta otra me la reservaré para otra decoración. Así que la sitúo en el sitio y con la cuerda que le he colocado en el ganchito la voy a atar y seguiré colocándole algún lacito. Tampoco queda ya mucho. Decoración para la puerta de mi casa terminada. Como protagonistas del vídeo de hoy, este par de estrellas oxidadas para realizar una decoración navideña rústica. Como ya os he dicho, esta la utilizaré para otro trabajo. El último detalle que le coloqué, este par de cascabeles que también están oxidados. Ya solo me queda arreglarle un poquito las ramitas para que caigan con un poquito más de gracia, colocarlo en mi puerta y os lo muestro con más detalle. Decoración rústica que espero os haya gustado y os inspire en vuestras decoraciones. Darle like al vídeo y compartirlo, y así me ayudaréis a mantener el canal y compartir ideas con todos vosotros. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!